un tipo de sufrimiento que duele el doble porque viene con una capa de vergüenza encima. No es solo el dolor en sí, es la voz que aparece justo después, diciéndote que no deberías sentirte así, que otras personas tienen problemas peores, que esto que te está costando tanto a ti, a otros les resultaría fácil. Esa voz convierte el sufrimiento normal en algo que además hay que esconder. Y lo más curioso de todo esto es que esa voz nunca te ayuda a sufrir menos. Solo te hace sufrir más en silencio. Te empuja a esconder lo que sientes, a fingir que estás bien cuando no lo estás, a cargar tú solo con algo que sería mucho más liviano si te dieras permiso para reconocerlo. Yo creo que casi todos hemos sentido esto en algún momento, esa sensación de estar pasando por algo difícil y en mitad de ese dolor tener que lidiar también con la pregunta de si tenemos derecho a sentirnos así, como si el sufrimiento necesitara un certificado de gravedad para ser válido. Y lo curioso es que el hombre que más ha enseñado sobre el sufrimiento en toda la historia humana empezó exactamente ahí, sintiéndose igual que tú, confundido, perdido, fracasando una y otra vez antes de entender nada. Esta noche te voy a contar su historia. No la versión de estatua dorada y aura perfecta, la versión real, con sus dudas, sus errores y los 6 años en los que no encontró absolutamente nada de lo que estaba buscando, la vergüenza de sufrir. Hay un tipo de sufrimiento que duele el doble, porque viene con una capa de vergüenza encima. Imagina esto. Estás pasando por algo difícil, una ruptura, un duelo, una ansiedad que no te suelta, una sensación de que tu vida no va a ningún sitio. Y en medio de ese dolor aparece un pensamiento adicional. Esto no debería afectarme tanto. Otras personas han pasado por cosas peores. No tengo derecho a sentirme así. Ese pensamiento es casi tan dañino como el dolor original, porque te aísla, te hace sentir que tu sufrimiento, además de doler, es ilegítimo. Y entonces no solo sufres, sino que sufres en silencio, porque hablar de ello te parece una exageración, una debilidad, algo que no deberías mostrar a los demás, ni siquiera a ti mismo. Yo creo que esto le pasa a muchísima más gente de lo que se imagina, y creo que es uno de los obstáculos más grandes para sanar cualquier cosa, porque antes de poder trabajar con un dolor, primero tienes que darte permiso para reconocer que existe, y ese permiso, por algún motivo, es de lo más difícil de conceder. Fíjate en lo absurdo que es esto si lo piensas con calma. Nadie le exige a una herida física que demuestre su gravedad antes de merecer cuidado. Si te cortas un dedo, no te preguntas si el corte es lo suficientemente profundo como para justificar una tirita. Simplemente la pones. Pero con el dolor emocional hacemos justo lo contrario. Lo sometemos a juicio antes de permitirnos atenderlo. Esta dinámica tiene un nombre en psicología: invalidación emocional. Y lo más curioso es que muchas veces no viene de fuera. La aprendemos de fuera, sí, de comentarios bien intencionados de otros, de comparaciones, de un entorno que minimizaba lo que sentíamos de pequeños. Pero con el tiempo, la interiorizamos tan bien que ya no necesitamos que nadie nos la diga. Nos la decimos solos. Y aquí está lo interesante. La figura que la tradición budista presenta como el maestro definitivo sobre el sufrimiento humano, el que dedicó 45 años de su vida a enseñar exactamente esto, no llegó a esa comprensión desde la perfección. Llegó desde el fracaso, desde la confusión, desde años de buscar respuestas que no encontraba, probando caminos que no funcionaban, sintiéndose tan perdido como cualquiera de nosotros puede sentirse hoy a las 3 de la madrugada. Su nombre, antes de que el mundo lo conociera como Buda, era Siddhartha Gautama, y su historia, la historia real, sin idealizar, es mucho más parecida a la tuya de lo que cualquier estatua dorada podría sugerir.
Esta noche quiero contarte esa historia completa, no la versión resumida de los libros de autoayuda, esa que cabe en una frase motivacional, la versión humana, con sus dudas, sus errores, sus 6 años de fracaso absoluto antes de encontrar algo que realmente funcionara. Y lo curioso es que el hombre que más ha enseñado sobre el sufrimiento en toda la historia humana empezó exactamente ahí, sintiéndose igual que tú. El príncipe que no sabía que existía el dolor. Siddhartha Gautama nació en el año 563 a.C., en lo que hoy es Nepal, en una familia de la clase gobernante, y su padre hizo todo lo posible para que nunca conociera el sufrimiento. Esto no es una exageración poética. Según la tradición, el rey Shuddhodana había recibido una profecía sobre su hijo. O se convertiría en un gran gobernante o abandonaría el poder para convertirse en un líder espiritual. Y el padre, queriendo evidentemente lo primero, decidió hacer algo que cualquier padre moderno reconocería como sobreprotección extrema. Si Siddhartha nunca veía el sufrimiento, razonó, nunca tendría motivos para buscar un camino espiritual. Se quedaría en el palacio, heredaría el reino, continuaría el linaje. Así que construyó una burbuja, y lo hizo con una meticulosidad casi obsesiva. Palacios de verano e invierno diseñados específicamente para que el joven príncipe nunca tuviera que presenciar vejez, enfermedad o muerte. Sirvientes instruidos para apartar de su vista cualquier cosa desagradable, cualquier persona que mostrara signos de decadencia física. Jardines donde las flores marchitas se retiraban antes de que Siddhartha pudiera verlas. Una vida diseñada, literalmente diseñada, para la negación absoluta del sufrimiento. A los 16 años, Siddhartha se casó con Yasodhara, su prima, y juntos tuvieron un hijo al que llamaron Rahula. Vivió hasta los 29 años en ese lujo cuidadosamente construido, sin saber, en ningún sentido real, lo que significaba sufrir, sin haber visto jamás un rostro envejecido, sin haber presenciado una enfermedad, sin haber estado nunca cerca de la muerte. Piensa en lo que eso significa de verdad. 29 años, casi 3 décadas de vida adulta sin ningún contacto con la realidad más básica de la existencia humana. Es difícil imaginar algo así en el mundo actual, donde la información llega de todas partes y es casi imposible evitar el contacto con el dolor ajeno. Pero en aquel contexto, con recursos prácticamente ilimitados y un padre decidido a proteger a su hijo a cualquier precio, fue posible. Lo que me parece fascinante de esto, y creo que es la primera lección que esta historia nos puede dar, es lo que revela sobre la naturaleza misma de la negación. Su padre creía que protegiéndolo del dolor lo estaba protegiendo de verdad, pero lo que en realidad estaba haciendo era posponiendo lo inevitable, y sin saberlo, haciendo que el encuentro con la realidad fuera mucho más brutal cuando finalmente llegara, porque Siddhartha no tendría ninguna herramienta, ninguna referencia previa, ningún tipo de preparación gradual para procesarlo. ¿Te suena esto de algo? Esa estrategia de evitar, de no mirar, de construir burbujas alrededor de lo que duele, con la esperanza de que si no lo vemos, no existe. Todos hemos hecho alguna versión de esto, en menor escala, claro. Evitar una conversación difícil durante meses, no mirar un diagnóstico médico que tememos, no abrir una carta que sospechamos que trae malas noticias, posponer el final de una relación que sabemos que no funciona, simplemente porque no estamos listos para mirar de frente lo que eso implica. La burbuja de Siddhartha duró 29 años, una burbuja construida con piedra, con riqueza, con poder absoluto sobre lo que él podía o no podía ver. Pero hay algo que ningún muro, por alto que sea, por bien construido que esté, puede retener para siempre. Y Siddhartha lo vio en un solo día, los 4 encuentros que lo cambiaron todo. Cuenta la tradición que Siddhartha salió del palacio 4 veces y que cada salida fue como una grieta en el cristal de su mundo. La primera vez que pidió a su auriga, un hombre llamado Channa, que lo llevara más allá de los muros del palacio,
se encontró con algo que jamás había visto en sus 29 años de vida. Un anciano, un cuerpo encorvado, piel arrugada, movimientos lentos y dolorosos, una fragilidad que contrastaba completamente con todo lo que Siddhartha había conocido hasta entonces. Preguntó a Channa, genuinamente confundido, qué le pasaba a ese hombre, por qué se movía así, por qué su cuerpo parecía estar fallando. Y la respuesta de Channa fue simple y devastadora. Envejecé, como todos envejecemos, mi señor, como tú envejecerás también. Algún día, Siddhartha quedó tan perturbado por esta revelación que pidió volver inmediatamente al palacio. La idea de que el cuerpo, cualquier cuerpo, el suyo incluido, estaba destinado a deteriorarse con el tiempo, era algo que simplemente nunca había considerado. Algo se rompió dentro de él ese día, pero contra todo lo que su padre hubiera deseado, en lugar de refugiarse de nuevo en la burbuja, volvió a salir. En la segunda salida encontró a un hombre enfermo, retorciéndose de dolor en el suelo, con el cuerpo cubierto de llagas. De nuevo preguntó. De nuevo Channa respondió con la misma honestidad brutal. Enfermamos, mi señor. Todos podemos enfermar, en cualquier momento, sin previo aviso, sin importar lo jóvenes o fuertes que seamos. En la tercera salida, lo que encontró fue todavía más perturbador. Un cadáver, siendo llevado en procesión hacia su cremación, rodeado de familiares que lloraban su pérdida. Y la pregunta de Siddhartha, según los textos, fue casi infantil en su honestidad. La pregunta de alguien que está confrontando por primera vez algo que la mayoría de nosotros aprendemos a procesar gradualmente durante toda la infancia. ¿Eso también me va a pasar a mí? Channa no pudo mentirle. Sí, mi señor, a ti también, a todos los que amas, a todo lo que conoces. No hay excepción. Imagina la magnitud de ese momento. Un hombre de 29 años que había vivido protegido de toda forma de sufrimiento, descubriendo en 3 salidas consecutivas, en apenas unos días, que la vejez, la enfermedad y la muerte no eran excepciones lejanas que les ocurrían a otros, sino el destino compartido de absolutamente todos los seres humanos, incluido él mismo, incluida la mujer que amaba, incluido el hijo que acababa de tener. Yo creo que hay algo profundamente reconocible en esa reacción, aunque nuestra experiencia sea mucho más gradual. Porque aunque ya sabemos intelectualmente desde pequeños que vamos a envejecer y morir, hay una diferencia enorme entre saberlo como concepto abstracto y sentirlo, de golpe, como realidad inminente e ineludible. La mayoría de nosotros vivimos en una especie de negación funcional sobre nuestra propia mortalidad, una negación necesaria para poder funcionar día a día, hasta que algo, una enfermedad, una pérdida, un susto de salud, nos obliga a mirarlo de frente. Y ese golpe siempre duele más cuanto más tiempo hemos pasado evitándolo, cuanto más sólida era la burbuja que habíamos construido. Pero hubo una cuarta salida. Y en ella, Siddhartha encontró algo distinto a las 3 anteriores. Un asceta, un hombre que había renunciado a todo, vestido con harapos, sin posesiones, con una expresión de serenidad que contrastaba radicalmente con el sufrimiento que acababa de presenciar en los 3 encuentros anteriores. Un hombre que, a pesar de no tener nada material, parecía tener algo que Siddhartha, con todo su lujo y su poder, no poseía. Y ahí, en ese cuarto encuentro, nació una pregunta que no lo dejaría en paz durante los años siguientes. Si el sufrimiento es inevitable, si la vejez, la enfermedad y la muerte nos esperan a todos sin excepción, ¿existe alguna forma de relacionarse con ese sufrimiento que no sea pura desesperación? ¿Es posible encontrar paz sabiendo lo que ahora sabía? Esa pregunta es, en el fondo, la misma pregunta que cualquiera de nosotros se hace en sus noches más difíciles, cuando el sueño no llega y la mente empieza a procesar todo lo que normalmente mantenemos a raya durante el día y lo que más lo perturbó a Siddhartha.
no fue ver el dolor ajeno, fue descubrir que ese dolor también le pertenecía a él, de manera ineludible, sin importar cuántos muros construyera a su alrededor. El abandono. Cuando creyó que la respuesta era el extremo. Siddhartha tenía 29 años cuando dejó el palacio, a su mujer, a su hijo recién nacido y todo lo que conocía para buscar una respuesta a una pregunta que no lo dejaba en paz. Los textos describen ese momento, conocido como la gran renuncia, con un detalle que a mí me parece especialmente conmovedor y que merece la pena detenerse a imaginar. Antes de partir, Siddhartha entró silenciosamente en la habitación donde dormían su esposa, Yasodhara, y su hijo, Rahula. Los miró durante un largo momento. En la penumbra, sabiendo que probablemente no los volvería a ver en mucho tiempo, quizás nunca. No los despertó, no se despidió, simplemente se fue. En mitad de la noche, montado en su caballo Kantaka, acompañado solo por Channa, el mismo auriga que lo había llevado a las 4 salidas que cambiaron su vida. Quiero detenerme aquí un momento porque creo que es importante no idealizar esto ni suavizarlo. Lo que hizo Siddhartha fue, en términos completamente humanos, abandonar a su familia, dejar a una mujer sola con un bebé recién nacido, sin explicación, sin despedida, sin saber si volvería. Y los textos budistas, a diferencia de lo que podríamos esperar de una tradición que venera a esta figura, no lo esconden ni lo justifican fácilmente. Lo presentan tal como fue. Una decisión radical, dolorosa y profundamente imperfecta, tomada por un hombre que estaba desesperado, casi obsesionado por encontrar respuestas a algo que no podía dejar de lado. Esto importa muchísimo, porque la imagen que solemos tener de Buda es la de alguien que siempre actuó con sabiduría perfecta desde el primer momento. Pero la verdad es que su camino empezó con una decisión que generó dolor real en personas reales, en personas que no eligieron ese dolor. Eso no invalida lo que descubrió después, ni borra el valor de sus enseñanzas, pero sí nos recuerda, con una honestidad que pocas tradiciones espirituales se permiten, que estamos hablando de un ser humano completo, con contradicciones, con decisiones imperfectas, no de una figura sin fisuras. Una vez fuera del palacio, Siddhartha se cortó el cabello con su propia espada, cambió sus ropas de seda por harapos que intercambió con un cazador y se convirtió en lo que en la India de aquella época se llamaba un shramana, un buscador errante, un mendigo espiritual, alguien que había renunciado a toda posesión y estatus social para dedicarse exclusivamente a la búsqueda de la verdad. Buscó primero a un maestro llamado Arada Kalama, conocido en toda la región por sus enseñanzas de meditación profunda. Siddhartha aprendió rápido, tan rápido que llegó a dominar todo lo que Arada Kalama podía enseñarle en un tiempo sorprendentemente corto, alcanzando un estado meditativo conocido como el logro de la nada, un estado de profunda quietud mental. Pero cuando salía de ese estado, cuando volvía a la vida cotidiana, el sufrimiento seguía ahí, intacto, esperándolo. La técnica funcionaba mientras meditaba, no transformaba absolutamente nada de su vida fuera de la meditación. Insatisfecho con este resultado, buscó a otro maestro, Udraka Ramaputra, que le enseñó a alcanzar un estado todavía más sutil, descrito como ni consciente ni inconsciente, considerado en aquella época el logro espiritual más elevado posible. De nuevo, Siddhartha lo dominó con una rapidez que asombró a su maestro. Y de nuevo, al salir de la meditación, al volver al mundo, el problema del sufrimiento seguía exactamente igual que antes. Ni un ápice de cambio real. Fue entonces, después de haber agotado lo que dos de los maestros más respetados de su época podían enseñarle, cuando Siddhartha tomó la decisión
que definiría los siguientes 6 años de su vida. Si la meditación contemplativa, por profunda que fuera, no bastaba para resolver el problema del sufrimiento, quizás la respuesta estaba en el extremo completamente opuesto, en el dominio total del cuerpo a través de la privación radical. Se unió a un grupo de 5 ascetas que compartían esta filosofía y se sometió junto a ellos a las disciplinas más severas que existían en aquella época. Ayunos extremos que pusieron su cuerpo al límite de la supervivencia. Llegó a comer, según algunos relatos, un solo grano de arroz al día durante largos periodos. Practicó la contención de la respiración hasta el límite del desmayo, intentando trascender las necesidades del cuerpo a través del puro dominio de la voluntad. Durmió sobre espinas y superficies diseñadas para causar dolor constante. Se expuso al sol abrasador del verano indio y al frío extremo de la noche, buscando trascender el cuerpo a través del sufrimiento deliberado y sostenido. Durante 6 años completos, Siddhartha llevó esta práctica hasta extremos que hoy describiríamos sin dudarlo como peligrosos para la vida, como una forma severa de autolesión. Su cuerpo, según los textos, quedó tan debilitado que se podía ver su columna vertebral a través del abdomen. Sus extremidades quedaron reducidas casi a huesos, su piel adquirió un color cetrino propio de la inanición severa. Casi murió varias veces durante este periodo. En una ocasión, mientras se bañaba en un río, estuvo tan débil que casi se ahoga, sin apenas fuerzas para mantener la cabeza fuera del agua, salvado únicamente porque logró aferrarse a una rama en el último momento. Y después de 6 años de privación extrema, de llevar su cuerpo al límite absoluto, de hacer exactamente, meticulosamente, todo lo que sus maestros y la tradición ascética le decían que debía hacer, llegó a una conclusión que lo dejó completamente solo, completamente desolado. Esto tampoco funciona. No estoy más cerca de la verdad de lo que estaba hace 6 años. Solo estoy más cerca de la muerte. Pausa de silencio. Quédate un momento con esto. Un hombre que lo dejó todo, que lo intentó todo, que fracasó 2 veces de maneras completamente distintas. No tan diferente a ti, a tus propios intentos, a tus propios caminos que no han llevado exactamente a donde esperabas. Deja que la música ocupe el espacio ahora. No hay nada que resolver en este momento. Solo descansa con la idea de que incluso el camino hacia la sabiduría más profunda pasa, casi siempre, por el fracaso repetido.
El camino medio. Lo que descubrió cuando dejó de luchar. Hay un momento en la vida de Siddhartha que casi nunca se cuenta con el detalle que merece y que a mí me parece el más humano de toda su historia. El momento donde de verdad se rompe la imagen de héroe invencible. Después de 6 años de ascetismo extremo, debilitado hasta el borde literal de la muerte, Siddhartha llegó a una comprensión que debió de ser devastadora en su momento, mucho más devastadora de lo que cualquier resumen breve puede transmitir. Había fracasado, no una vez, sino 2 veces, de maneras completamente distintas. Primero, con la meditación pura de sus maestros, el camino del control mental. Después, con la privación extrema del cuerpo, el camino del control físico. 2 caminos completamente opuestos entre sí, y ninguno de los 2 lo había llevado a donde necesitaba llegar. Imagina la magnitud real de ese fracaso. 6 años de tu vida, los años más productivos de la adultez temprana, dedicados por completo a una sola búsqueda. Tu cuerpo destruido hasta casi desaparecer. Tu familia abandonada sin explicación. Tu estatus, tu riqueza, tu comodidad, todo entregado a cambio de una respuesta. Y al final de ese camino, después de todo ese sacrificio, nada. La misma pregunta sin resolver que tenías al principio, quizás incluso más confuso que antes. Cualquiera entendería que en ese punto exacto, Siddhartha se rindiera por completo, que aceptara la derrota, que volviera al palacio con la cabeza baja, que se convenciera de que algunas preguntas simplemente no tienen respuesta y que había sido un ingenuo al pensar lo contrario. Pero en lugar de eso, ocurrió algo distinto, algo que cambiaría el curso de la historia humana. Según los textos, en ese momento de máxima debilidad física y emocional, una joven aldeana llamada Sujata pasó cerca de donde Siddhartha estaba sentado, casi inconsciente bajo un árbol, su cuerpo reducido a poco más que piel y huesos. Lo confundió con un espíritu del bosque debido a su estado demacrado, y movida por compasión, le ofreció un cuenco de leche con arroz, un alimento simple, nutritivo, completamente alejado de las prácticas ascéticas que había seguido durante 6 años. Siddhartha lo aceptó. Este gesto, aparentemente pequeño e insignificante, fue en realidad una revolución silenciosa, un punto de inflexión absoluto, porque al aceptar ese alimento, Siddhartha estaba rompiendo deliberadamente con 6 años de disciplina ascética extrema. Estaba admitiendo ante sí mismo y ante los 5 ascetas que lo habían acompañado fielmente todo ese tiempo que el camino de la privación extrema había sido, sencillamente, un error de 6 años. Sus 5 compañeros, al verlo comer ese cuenco de leche con arroz, sintieron que los había traicionado, que había abandonado la disciplina que tanto habían compartido. Convencidos de que Siddhartha había fracasado definitivamente en su búsqueda, que se había rendido al placer y la comodidad, lo dejaron solo y se marcharon a continuar la práctica ascética sin él. Y sin embargo, fue justo en ese momento, comiendo, recuperando fuerzas poco a poco, sentado completamente solo bajo un árbol, sin discípulos ni maestros que lo guiaran, sin nadie validando su camino, cuando Siddhartha llegó a la comprensión que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. La llamó el camino medio. No es, como muchas veces se simplifica en explicaciones superficiales, simplemente moderación en todo, un punto intermedio cómodo entre 2 extremos. Es algo más profundo, más sutil y mucho más útil que eso. Es la comprensión de que tanto el extremo de la indulgencia como el extremo de la privación son, en el fondo, exactamente la misma estrategia disfrazada de 2 formas distintas. Intentar controlar el sufrimiento a través de la fuerza bruta, buscar placer constante para escapar del dolor o castigar el cuerpo sin descanso para trascenderlo. Ambos extremos parten
en el fondo, de la misma premisa equivocada, que el sufrimiento es un enemigo externo que hay que vencer mediante el control absoluto de uno mismo. Lo que Siddhartha empezó a entender, sentado bajo ese árbol, recuperando fuerzas lentamente con la leche de arroz de su jata, fue algo completamente distinto a todo lo que había probado hasta entonces. El sufrimiento no se vence con más fuerza, no se trasciende con más disciplina, no se elimina con más control. Se entiende, se observa con honestidad, se acompaña sin juicio, no se vence. Esto me parece, sinceramente, una de las ideas más liberadoras que existen en toda la historia del pensamiento humano. Porque la mayoría de nosotros, cuando sufrimos, hacemos exactamente lo que Siddhartha hizo durante 6 años, aunque a una escala mucho menor, o intentamos escapar del dolor a través de distracciones constantes, placer inmediato, ocupación incesante para no tener que sentir, o intentamos vencerlo a través del control absoluto, la disciplina extrema, la negación rotunda de cualquier debilidad o vulnerabilidad. Y lo que Siddhartha descubrió, precisamente en ese momento de aparente fracaso total, es que ninguno de los dos caminos funciona de verdad, porque lo que descubrió sentado bajo ese árbol no fue una técnica nueva que añadir a su repertorio. Fue algo mucho más simple y a la vez mucho más difícil de aceptar, algo que ya estaba ahí, disponible, antes de que él empezara siquiera a buscarlo, con tanta desesperación. Las 4 nobles verdades contadas como lo que son. Después del despertar, lo primero que hizo Siddhartha fue buscar a 5 personas con las que había viajado antes, los mismos 5 ascetas que lo habían abandonado al verlo comer, y contarles lo que había descubierto. Y lo que les dijo fue tan sencillo, tan directo, que casi parece decepcionante comparado con la magnitud de la búsqueda que lo había precedido. Pero antes de llegar a eso, terminemos la historia de cómo llegó exactamente a ese despertar, porque los detalles importan. Después de aceptar el alimento de su jata, recuperado parcialmente en fuerzas, Siddhartha se sentó bajo un árbol de higuera sagrada, en un lugar que hoy se conoce como Bodh Gaya, en el actual estado indio de Bihar, y prometió no levantarse de ese lugar hasta haber resuelto definitivamente su pregunta sobre el sufrimiento, sin importar cuánto tiempo le tomara. Pasó allí, según la tradición, 49 días, atravesando distintos niveles de comprensión, enfrentándose, según los textos, a tentaciones y dudas representadas simbólicamente como el asalto de Mara, una figura que personifica el miedo, el deseo y la duda. Y en una noche de luna llena, a los 35 años de edad, alcanzó lo que los textos describen como la iluminación completa. A partir de ese momento se le conocería como Buda, una palabra que simplemente significa el despierto, el que ha despertado a la realidad de las cosas tal como son. Lo primero que hizo después de ese momento trascendental no fue proclamarse a sí mismo como una figura divina o buscar seguidores inmediatamente. Fue buscar a los 5 ascetas que lo habían abandonado, sintiendo que les debía una explicación honesta sobre lo que había descubierto. Los encontró, después de caminar varios días, en un lugar llamado Sarnath, cerca de la actual ciudad de Benarés, y ahí dio su primer sermón, conocido en la tradición como la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. En ese sermón presentó lo que conocemos como las 4 nobles verdades. Y quiero contártelas no como dogma religioso ni como precepto que hay que aceptar por fe, sino como lo que realmente son en su esencia. Observaciones extraordinariamente precisas, casi clínicas, sobre la naturaleza de la experiencia humana. La primera verdad es que la vida incluye sufrimiento, no como castigo divino, no como excepción que le ocurre solo a algunos, sino como característica inherente e ineludible de la existencia misma. Nacer implica, eventualmente, enfermar, envejecer, perder lo que amamos y finalmente morir. Esto no es pesimismo ni resignación derrotista, es, simplemente, observación honesta de cómo funciona la realidad.
la misma honestidad que Siddhartha tuvo que aprender a las puertas del palacio. La segunda verdad es que ese sufrimiento tiene una causa identificable. No es algo aleatorio o inexplicable. El apego, no el amor, que es algo completamente distinto y valioso, sino el aferramiento, la necesidad de que las cosas permanezcan iguales, cuando por naturaleza son impermanentes, cambiantes, temporales. Sufrimos no solo porque las cosas cambian inevitablemente, sino porque nos resistimos con todas nuestras fuerzas a que cambien, porque luchamos contra una corriente que nunca se va a detener. La tercera verdad es que, si el sufrimiento tiene una causa concreta e identificable, entonces también puede tener un fin, una resolución, esto es, en sí mismo, una afirmación radicalmente esperanzadora dentro de un sistema de pensamiento que empieza reconociendo el dolor universal. No estamos condenados a sufrir de la misma manera, con la misma intensidad, para siempre. Existe una salida. Y la cuarta verdad describe el camino concreto para lograrlo, el óctuple sendero, una serie de prácticas interconectadas relacionadas con la comprensión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Un camino práctico, no solo teórico. Estas 4 verdades se han explicado de 1000 maneras distintas a lo largo de 25 siglos de tradición budista, en cientos de idiomas y culturas diferentes. Pero hay una de las 4 verdades que casi nadie explica bien en las versiones populares y simplificadas, y es precisamente la que cambia absolutamente todo cuando la entiendes de verdad, en profundidad. No eliminar el sufrimiento, cambiar la relación con él. Aquí está lo que más me interesa de todo lo que Buda descubrió en aquellos 49 días bajo el árbol, y lo que creo, sinceramente, que más se malinterpreta en las versiones populares y comercializadas del budismo que circulan hoy en día. Mucha gente, cuando escucha hablar del budismo por primera vez, asume automáticamente que el objetivo final es eliminar completamente el sufrimiento de la experiencia humana. Llegar a un estado de paz perfecta e inquebrantable donde nada duele, donde nada perturba, donde se alcanza una especie de inmunidad emocional total frente a la vida. Y esa interpretación, aunque comprensible y atractiva, se aleja bastante de lo que Siddhartha realmente descubrió bajo aquel árbol de higuera sagrada. Lo que descubrió no fue cómo eliminar el dolor de la ecuación humana, fue cómo cambiar radicalmente, fundamentalmente, la relación que tenemos con él. Piensa con calma en la diferencia entre estas 2 situaciones, porque la diferencia es sutil pero absolutamente determinante. En la primera, sientes dolor, y ese dolor viene acompañado de una resistencia feroz, de la pregunta constante de ¿por qué me pasa esto a mí precisamente?, de la lucha incesante contra lo que está ocurriendo, de la sensación profunda de que el dolor no debería estar ahí en absoluto. En la segunda situación, sientes exactamente el mismo dolor, con la misma intensidad incluso, pero sin esa capa adicional de resistencia feroz. Lo reconoces. Lo sostienes con cierta calma. No lo niegas en ningún momento, pero tampoco luchas desesperadamente contra su mera existencia. El budismo tiene un concepto muy útil, casi quirúrgico en su precisión, para explicar esta diferencia, que es la distinción entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es la sensación primaria, inevitable, biológica incluso, que surge naturalmente de la experiencia de estar vivo. Una pérdida duele, una enfermedad duele, un rechazo duele profundamente. Eso es absolutamente inevitable, y ningún nivel de sabiduría espiritual, por elevada que sea, lo va a eliminar por completo de tu vida. Pero el sufrimiento, en el sentido específicamente budista del término, es la capa adicional, secundaria, que añadimos a ese dolor primario a través de la resistencia, la negación, la vergüenza, la narrativa interna constante,
de que esto no debería estar pasando, de que algo va mal contigo por sentirlo. Esa segunda capa, a diferencia de la primera, sí se puede transformar, sí se puede trabajar, sí responde a la práctica y a la comprensión. Lo que yo he visto, y creo sinceramente que es algo que muchísimas personas reconocerán si lo piensan con la honestidad suficiente, es que la mayor parte de nuestro sufrimiento cotidiano no viene del dolor en sí mismo, sino de la lucha constante contra ese dolor, de la vergüenza de sentirlo en primer lugar, de la creencia profundamente arraigada de que si fuéramos más fuertes, más sabios, mejores personas en algún sentido, simplemente no lo sentiríamos. Siddhartha pasó 6 años completos de su vida intentando eliminar el sufrimiento a través del control extremo del cuerpo, a través de la disciplina más severa que podía imponerse a sí mismo. Y fracasó estrepitosamente, porque estaba abordando el problema desde el ángulo completamente equivocado desde el principio. No se trataba de eliminar el dolor de la ecuación. Se trataba simplemente de dejar de pelear contra él con tanta desesperación. Esto conecta directamente, de manera casi inevitable, con lo que hablábamos al principio de esta noche. Esa vergüenza que sientes cuando algo te duele y una voz interior te dice, con esa autoridad falsa que tienen los pensamientos automáticos, que no deberías sentirte así. Esa voz es, exactamente, la misma trampa en la que Siddhartha cayó durante 6 años enteros. La creencia de que el sufrimiento es algo que hay que vencer mediante la fuerza bruta, en lugar de algo que simplemente hay que reconocer con honestidad y sostener con compasión. Porque la diferencia entre sufrir y relacionarte conscientemente con el sufrimiento parece pequeña, casi insignificante, vista desde fuera. Pero desde dentro, desde la experiencia vivida, lo cambia absolutamente todo. Deja que todo esto repose dentro de ti. No tienes que entenderlo completamente esta noche, ni recordarlo todo mañana. El cuerpo procesa mejor en silencio que la mente en plena actividad analítica. Permite que la música haga su trabajo mientras tu respiración se va ralentizando sola, sin que tengas que forzarla. Si algo de lo que has escuchado te ha tocado de cerca, no lo analices ahora, no le des más vueltas. Solo déjalo estar contigo, sin necesidad de resolverlo en este momento.
Tu sufrimiento no necesita justificación. Volvamos. Ahora con todo lo que hemos recorrido esta noche, ¿a dónde empezamos? A esa capa de vergüenza que viene encima del dolor, esa que mencionábamos al principio. Quiero que pienses en algo con calma. En ninguna parte de las 4 nobles verdades, en ninguna parte de las enseñanzas que Siddhartha dio durante los 45 años que vivió y enseñó después de su despertar, aparece la idea de que el sufrimiento necesite alcanzar un nivel mínimo de gravedad para ser considerado válido. No hay una escala oficial, no hay un umbral mínimo que tengas que superar para que tu dolor cuente como real. La primera noble verdad simplemente dice que la vida incluye sufrimiento, sin matices, sin condiciones. No dice que solo cuenta el sufrimiento extremo o catastrófico. No dice que tu ansiedad por una conversación incómoda con un compañero de trabajo es menos legítima, menos digna de atención que el dolor de alguien que ha perdido a un ser querido. Simplemente reconoce, con una honestidad radical, que el sufrimiento, en todas sus formas y todas sus magnitudes, grandes y pequeñas, es parte inherente de la experiencia de estar vivo. Esto es enormemente importante porque vivimos en una cultura que, casi sin darse cuenta, ha creado una especie de jerarquía implícita del sufrimiento. Como si solo tuviéramos derecho a sentirnos verdaderamente mal si lo que nos pasa es suficientemente grave, según algún criterio externo, comparativo, casi competitivo. Y esa jerarquía silenciosa es exactamente la fuente de esa vergüenza de la que hablábamos al principio de esta noche. Pero piénsalo desde la perspectiva real de Siddhartha. Él, que tuvo literalmente todo lo que una persona podría desear: riqueza ilimitada, poder absoluto, una familia que lo amaba profundamente, un futuro completamente garantizado como gobernante de un reino, sintió un vacío tan profundo, tan insoportable, que abandonó absolutamente todo eso. En mitad de la noche, sin despedirse, para buscar respuestas a una pregunta que la mayoría de la gente de su época ni siquiera se planteaba: si su sufrimiento, viniendo de una posición de privilegio absoluto que la mayoría de seres humanos jamás conocerá, fue real, válido y digno de toda una vida de búsqueda incesante, ¿por qué el tuyo, sea cual sea su origen o su magnitud, necesitaría justificarse de alguna manera especial ante nadie? Porque Buda nunca, en ningún momento de sus 45 años de enseñanza, le preguntó a nadie si su sufrimiento era suficientemente grande, suficientemente dramático, para merecer atención y compasión. Eso, sencillamente, no está en ninguna parte de sus enseñanzas. Siddhartha era una persona corriente. Quiero terminar esta parte de la noche con algo que me parece especialmente importante decir en voz alta, con toda claridad. Hemos recorrido esta noche, juntos, la historia completa de un hombre que dudó profundamente, que tomó decisiones imperfectas y dolorosas para otros, que abandonó a su familia de una manera que generó dolor real y verificable, que probó 2 caminos completamente distintos entre sí y fracasó estrepitosamente en ambos durante un total de 6 años, que casi muere de hambre en más de una ocasión, que tuvo que aceptar ayuda de una completa desconocida cuando estaba demasiado débil físicamente para seguir adelante solo. Esto no es, bajo ningún concepto, la historia de un ser sobrenatural que nació ya sabiendo la verdad última de la existencia. Es la historia de un ser humano que tuvo que descubrirla, paso a paso, a través del error repetido, del fracaso sostenido y de una honestidad radical consigo mismo sobre lo que claramente no estaba funcionando, por mucho esfuerzo que pusiera en ello. Creo que con el paso de los siglos, a medida que las tradiciones religiosas se fueron desarrollando y consolidando, Buda se convirtió en una figura cada vez más idealizada, cada vez más alejada de su humanidad original. Estatuas doradas con sonrisas perfectamente serenas, aureolas de luz dorada, una serenidad absoluta e inalcanzable que paradójicamente aleja en lugar de acercar a quien busca inspiración real. Porque si Buda nunca dudó, nunca fracasó, nunca sintió vergüenza ni confusión ni desesperación, entonces su camino,
En el fondo, no tiene nada que ver con el nuestro, con nuestras dudas tan humanas y tan imperfectas, pero la historia real, la que hemos recorrido esta noche con todo detalle, cuenta algo completamente distinto. Cuenta la historia de un hombre que dudó profundamente de sí mismo, que tomó caminos equivocados durante años, que necesitó 6 años completos de fracaso sostenido antes de encontrar algo que verdaderamente funcionara, y que solo llegó a la sabiduría más profunda a través de la honestidad brutal sobre sus propios errores repetidos. Eso, precisamente eso, es lo que hace su historia genuinamente útil para ti esta noche. No porque te prometa que algún día alcanzarás tú también un estado de perfección espiritual inquebrantable, sino porque te recuerda, con la fuerza de un ejemplo real, que la confusión que sientes, el fracaso que has vivido y el sufrimiento que quizás sientes ahora mismo no son obstáculos extraños en el camino hacia la sabiduría. Son, de hecho, el camino mismo, tal como lo fueron para él. Porque si Siddhartha hubiera sido especial, perfecto, distinto a nosotros desde el principio, su historia no nos diría absolutamente nada útil. Lo que la hace poderosa, lo que la hace realmente transformadora, es precisamente lo contrario. Cierre. Si todavía estás escuchando esto, has acompañado esta noche a alguien que sufrió de verdad, que fracasó repetidamente, que lo intentó de todas las maneras posibles que se le ocurrieron antes de encontrar, finalmente, algo que funcionara. Un príncipe que vivió 29 años completos sin saber siquiera lo que era el dolor humano, y que cuando finalmente lo conoció, de golpe, en 4 encuentros que rompieron por completo su mundo, no encontró la respuesta en sus primeros intentos, por muy comprometido y disciplinado que estuviera con ellos. La encontró después de fracasar 2 veces, de maneras completamente opuestas, de casi morir de hambre por su propia voluntad, de tener que aceptar la ayuda compasiva de una desconocida en el momento de mayor debilidad y vulnerabilidad de toda su vida. Esa es la historia real, que se esconde detrás de las estatuas doradas y las aureolas perfectas. Y creo, sinceramente, que vale la pena recordarla cada vez que sientas esa vergüenza familiar de estar sufriendo, esa voz interna que te dice que no deberías sentirte así, que deberías ser más fuerte, más capaz, más sereno, porque ni siquiera el hombre que más sabiduría profunda llegó a desarrollar sobre el sufrimiento humano en toda la historia conocida, llegó a esa sabiduría sin pasar primero, de manera ineludible, por el dolor, la confusión y el fracaso repetido. No tienes que resolver absolutamente nada esta noche. No tienes que entender perfectamente cada parte de lo que hemos hablado durante esta hora. Solo necesitas quedarte mientras te duermes. Con esto, tu sufrimiento, sea cual sea su forma concreta o su magnitud aparente, no necesita justificarse ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. Si esta historia te ha acompañado esta noche, si algo de lo que hemos recorrido ha resonado contigo, el siguiente video de este canal habla de algo que va justo después de todo esto. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos patrones? Una y otra vez, aunque ya sepamos perfectamente lo que estamos haciendo mal. Te espera aquí, en este mismo canal, cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe a tu alrededor. Deja que tu cuerpo descanse por completo. No hay absolutamente nada más que resolver esta noche. Solo esto, solo ahora.